Hola a todos. Últimamente ha habido mucha polémica con los cables de alimentación de las nuevas gráficas de Nvidia, el 12 voltios High Power, que si se quema, que si tiene que tener no sé cuántos hilos, que si tiene que tener 4 cables en la fuente de alimentación porque si no, no van, etcétera. Y es cierto que ese cable puede dar bastantes problemas, pero por un uso inadecuado o por usar cables mediocres o de baja calidad. Así que la recomendación es usar un cable de alta calidad. En este vídeo os voy a dar algunos consejos sobre cómo usar el cable para evitar problemas. Veremos el cable 12 voltios High Power de Corsair y además al final os voy a dar un dato que seguro que os va a servir muchísimo. Bien, aquí tengo el cable 12 voltios High Power Premium de Corsair. Se trata de un cable, en este caso es blanco, vamos a abrirlo para sacarlo de aquí y que lo veáis bien. Se trata de un cable blanco con fundas individuales en cada cable, es PCI Express generación 5, 12 voltios High Power de hasta 600 vatios y lo tenemos disponible en blanco, negro, rojo y negro y blanco. Tiene una longitud de 650 milímetros, lo que nos permite ponerlo en cualquier montaje, incluso en cajas bastante grandes. La funda que lleva es de paracord de doble malla, es muy fina y muy flexible. Esto evita los problemas de flexión y de dureza que hay en este tipo de cables, además de conseguir un aspecto muy elegante. Bien, ahora vamos a los detalles técnicos. Como veis, lleva 2 cabezales para la fuente de alimentación. En total esto lleva 12 hilos y hilos de potencia hay 6 en cada cabezal. Y algunos ya estará pensando que 2 conectores en la fuente de alimentación son muy pocos, que esto como va a poder, que necesita por lo menos 4 porque si no, no va a tirar, o que va a salir ardiendo, o bla 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 bla. Pues bueno, vamos al grano. Las especificaciones de Nvidia dicen que la 4090 puede llegar a consumir hasta 450 vatios al máximo. 450 vatios al máximo de rendimiento. Suponiendo que la tarjeta gráfica vaya al máximo y consuma esos 450 vatios, como aquí tenemos el conector, tiene 12 hilos, 12 cables, estos físicamente son 6 pares de positivos y negativos. Por lo tanto, es lógico pensar que cada par de cables, un positivo y un negativo, van a soportar una potencia, una carga de 75 vatios. Pero ¿puede un par de estos cables soportar semejante carga? ¿Puede un par de estos cables soportar 75 vatios? Para saberlo tenemos que fijarnos en las especificaciones AWG del cable. AWG es un sistema de clasificación utilizado para medir el grosor o diámetro de los cables eléctricos. Estos cables usan 16 AWG, es decir, son unos cables de 1,29 milímetros cuadrados de sección. El calibre define la corriente que soporta el cableado. Con un 16 AWG aguantaremos unos 10 amperios aproximadamente. La cuenta es sencilla, voltios por amperios igual vatios, así que 12 voltios por 10 amperios, este cable, cada hilo, puede aguantar 120 vatios. Así que si tenemos 6 pares, positivos y negativos, y cada par aguanta 120 vatios, este cable podría aguantar una potencia total de 720 vatios. Ahora vamos a fijarnos en los conectores de la fuente de alimentación. Como veis, lleva 2 conectores solamente, y cada uno de ellos lleva 3 pares. Este cable finito es el cable de control. Estos 2 finitos de aquí son los de control. Están los 12 pines y luego los de control van ahí a ese conector finito, ¿veis? Entonces, como cada uno de estos conectores lleva en realidad 3 pares y cada par tiene un consumo de 75 vatios, estamos hablando de que cada conector tendrá un consumo máximo de 225 vatios. Y eso lo puede gestionar perfectamente cualquier fuente de alimentación decente. Pero entonces, ¿dónde está el problema que suelen tener los cables en general? Pues el problema está en los conectores, en los pines. Ahí es donde tenemos menos contacto y ahí es donde se puede producir el calentamiento debido a la resistencia que ejerce el poco contacto al paso de la corriente. Así que los cables basados en alargadores del cable original de la fuente o con empalmes, etcétera, son mucho peores, porque si tenemos el cable de la fuente de alimentación y esto no va directo a la fuente, si esto va
a los cables de la fuente y esto fuera un adaptador para usarlo con cualquier fuente de alimentación, tendríamos los conectores de la fuente de alimentación, los conectores que están aquí en el adaptador y luego el propio conector del adaptador. Tendríamos el doble de probabilidades de que hubiera algún mal contacto. Para evitar eso, algunas compañías hacen adaptadores que usan 4 cables, 4 cabezales. De esta forma obligan al usuario a usar 4 cables en la fuente de alimentación y entonces reparten entre 4 cabezales la posibilidad de que haya un mal contacto ahí y un calentamiento. Pero eso simplemente sirve para curarse en salud de que no hagan buen contacto esos conectores. De ahí viene el mito de que un adaptador de estos para la para la tarjeta gráfica necesite 4 cables y no 2. No es por potencia, es por los contactos de los conectores. Por lo tanto, siempre va a ser mucho mejor un cable que tenga los mínimos conectores posibles dentro, lógicamente, del margen de potencia que puede soportar un conector bien enchufado, bien conectado a la fuente de alimentación. Estos, al estar en la fuente de alimentación directamente, no tiene ningún empalme, no tiene nada que le haga resistencia. Cada pin, cada cable va directo aquí, no hay empalmes. Hay algunos adaptadores que llevan todos los cables, lleva 4 cables de estos y los unen aquí. Entonces aquí te hacen un mazo de un grosor que en el momento que muevas un poco el cable, ya estos pines a lo mejor tiran un poco, se salen un poquito por dentro, ya hacen mal contacto en la gráfica y empiezan a calentarse y se queman. ¿Es culpa del cable? En parte sí, porque te hace aquí un mazo gordo, pero también es culpa tuya por no usarlo correctamente. Ahora voy a dar unos consejos de cómo usar estos cables correctamente. Lógicamente ya sabes que estos pines son más pequeñitos, más ajustados y que si los giramos después de poner no sabemos si realmente han quedado bien. Entonces, consejo 1, intenta no doblar los cables muy pegados al conector. Consejo 2, da las curvas antes de conectarlo, así puedes mirar por aquí y ver que realmente ningún pin se te ha metido para adentro por la propia tensión del cable y luego ya lo conectas bien y firmemente a la tarjeta gráfica. En el caso de la fuente de alimentación lo mismo, si tienes que hacer dobleces intenta hacerlos antes, asegúrate de que todos los pines están ahí, de que no has forzado el cable y algún pin se te ha ido para atrás y conéctalo a fondo hasta que haga clic en la fuente de alimentación y por supuesto hasta que haga clic en la gráfica. Y súper importante, por supuesto, nunca bajo ningún concepto enciendas el PC con el cable conectado a la gráfica y uno solo de estos cables, porque entonces toda la potencia recaería sobre estos 3 pines y, o sea, sobre estos 6 pines y 6 pines del cable, la mitad del cable, y la gráfica va a querer toda la potencia. Entonces nunca se puede usar esto con un cable solo. Y ahora viene un dato muy importante que a todos os va a servir bastante. Estos cables son compatibles con todas las fuentes de alimentación tipo 4 de Corsair y también con las fuentes de alimentación tipo 3, porque las de tipo 4 y tipo 3, la única diferencia en sus conexiones está en el cable de 24 pines de la placa base. Entonces, entra a la página de Corsair y en la compatibilidad de cables busca siempre el tipo de conectores que lleva para saber si son compatibles. Y otro dato súper mega importante para todos es el siguiente: hay muchísimas fuentes de alimentación que utilizan este mismo tipo de cableado. Estas fuentes de alimentación utilizan este mismo tipo de cables. Lógicamente siempre debes comprobar los pines y ver si realmente tu fuente de alimentación podría usar este cable. Bien, si tienes alguna duda déjalo en los comentarios y recuerda que cada lunes tenemos el consultorio de Corsair donde podemos resolver vuestras dudas y además hacemos experimentos, pruebas, test y cosas bastante interesantes. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo.